Y bueno, tenerlo el ídolo, tenerlo al lado es complicado, es complicado. ¿Cómo le va, Guillermo Martín Farré? El gusto de saludarte y bienvenidos a la mesa de Universo TV. Bueno, bien, buenas tardes, la verdad que es un placer estar en esta mesa y bueno, el tiempo pasa a veces. En aquel momento era un nene y ahora tenés facilidad de palabras. Ahora sí, ahora tenemos facilidad de palabras. Uno no sabía, viste, qué preguntarle al ídolo, viste. Le preguntaba, che, y esto. Tengo una nota, la tengo guardada, está en YouTube. Dura como 14 minutos. Le pregunté 10 veces lo mismo, de los nervios que tenía. 10 veces lo mismo le pregunté. Y el Guille tenía que soportar eso y responder lo mismo. Y respondía Guille, y no, pero nada, nosotros siempre decíamos con los colegas en ese momento que era muy fácil hablar de fútbol con el Guille Farré, con el Tete González y el Juan Colave, porque cada vez que nosotros terminaba cada partido, Belgrano perdía, empataba o ganaba, era simple el análisis. Vos le ponías el micrófono a Guille y Guille te decía todo lo que pasó en el partido, no te daba chances de preguntarle nada. En cambio, cuando vos le preguntabas al Gato Luján, a poner a Renzo Sarabia, que recién arrancaban, y la pregunta era, sí, ¿jugaste bien? Sí. ¿Y cómo salió el partido? Y tenías que generar un plan B, claro, un C, un D. Pero claro, bueno, esa es la experiencia, ¿no? del trajín del fútbol, ¿no? Ahora voy a saludar a la otra figura, porque para nosotros es una figura. El gran escritor. En algún momento va a hacer una biografía de Hablemos de Belgrano, ¿eh? Ojo, me vuelvo loco. Ojo. ¿Cómo le va, Nereo Maggi? El gusto de saludarte. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Para ustedes, especialmente para vos, que bueno, sé que este proyecto de la Bio Guille siempre te entusiasmó y bueno, por darnos este espacio. Muy bien. Fuera de cámara, en off, usted es otra persona, ¿no? Ahora está un poquito más mesurado. Bueno, usted dirá. ¿Cómo lo trata el día y la estadía acá en Córdoba, señor Martín Farré, Guillermo Martín Farré? Bien, tranquilo. Se te ve tranquilo, se te ve bien. Hay que estar tranquilo. Uno cuando empieza a caminar esta profesión, el momento de parate es donde más tranquilo tenés que estar, para tener un poco más claridad de hacer análisis, de corregir, de mejorar, de autocrítica y de potenciarle el trabajo que se venía haciendo para el próximo proyecto entrar mejor preparado. Así que lo disfruto también porque estás con un tiempo que cuando estás en el ruedo no lo tenés y bueno, sin duda que lo estoy disfrutando mucho. ¿Se te pasó rápido el tiempo? Vuela así el tiempo, vuela. Si vos me decís cómo fue el día de mi debut de jugador, me lo acuerdo como si fuese ayer. Y ya pasaron 20, 25 años. El fútbol te pasa rápido, quizá por la vorágine de lo inmediato, y cuando querés acordar estás esperando de que los torneos terminen para que conseguir lo que te propones, los objetivos y ver si renovás un contrato, y es como que constantemente estás buscando de empezar el torneo, terminarlo bien para seguir en el ruedo, y eso hace de que no disfrutes muchas veces el camino y recién lo empezás a valorar cuando estás afuera, cuando tenés estos tiempos así de parate. Y la verdad que pasa volando, y el fútbol quizás, yo calculo que todos los trabajos son iguales, pero el fútbol, como todos los fines de semana, es examen, ganaste, perdiste, locura, estrés, muy pasional todo, corregir sobre lo inmediato. Cuando querés acordar se te va la vida, y en mi caso se me fueron 20 años de jugador y ya 5 años de técnico. Casi. Vos hablas del debut, Guille. ¿Extrañas un poco ser jugador, de ponerte la camiseta, vestirte y salir al campo de juego? No. Me saqué el traje de jugador. Te lo sacaste. Pero lo exprimí. Bien. Vos sabés que me costó dejarlo, pero hubo un momento post pandemia que yo sentía que quería retirarme con un rollo distinto y no con la pandemia. Bien. Y cuando me inserto nuevamente en el ambiente del fútbol, que fue estudiante de Río Cuarto, con esa ilusión de llegar a fin de año, ver si seguía en el fútbol, me tocó jugar un partido y salí de ese partido y dije, me retiré.
O sea, sentí internamente que ya no quería jugar más al fútbol. Seguí en el ruedo, obviamente, porque tenía un compromiso. Claro. Pero ahí me di cuenta de que cuando dejara de jugar ese proceso, no iba a extrañar lo que era ser jugador. O sea, lo exprimí. Y eso de que decías recién, el fútbol en sí, y más en estos tiempos modernos, ha cambiado de manera progresiva. Hay veces que para bien y hay veces que para mal. Digo, en lo tuyo, hoy como técnico de fútbol, dijiste rendir exámenes semana tras fin de semana, con una derrota, con una victoria, con un empate. ¿Cómo lleva eso el técnico? Porque hay veces que los resultados quizás fueron 2 partidos y te tocó irte por una cosa o la otra, y le pasó a Erviti, le pasa a cualquier técnico que está en Boca, en River, en cualquier otro equipo. Es entender en el ambiente en el que estás, aceptar lo que sucede, sin un rollo más del que uno se pueda llegar a hacer. O sea, haciendo tu mea culpa y tu análisis, pero no haciéndote un rollo de que si te despiden por 2 resultados no te creas que sos el peor, sino que es un momento donde por X motivo los resultados no se dan, porque no se trata muchas veces de la forma en la que jugás, sino se trata de momento. La pelota pegó en el palo y entró, hizo el mejor, y pegó en el palo y salió y te despiden. Pero bueno, más allá de eso es entender el rol en el que estás, entender la dinámica de la profesión. Sabes que no durás más que 4 malos resultados. Al 5.º resultado te tenés que ir sí o sí, porque el fútbol argentino no te lo respalda. Entonces vivís cada 3, 4 fines de semana sabiendo que la única forma de perdurar en el cargo es obteniendo resultados en esos 3 o 4 partidos, que te van a dar 3 o 4 partidos más por delante, y así sucesivamente. Y tampoco hacerte un rollo cuando te despiden, saber de que vas a estar un impasse para después meterte nuevamente en el próximo proyecto. Y bueno, por ahí congenias con los jugadores, con la idea del club. Las cosas van bien, como por ahí no, y te van mal y tenés que irte a otro lugar. Bueno, es entender en la profesión en la que estás y bueno, aceptar lo que vaya sucediendo. Eso que dicen, escuché muchos periodistas, colegas obviamente, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional, eso de, che, y te pasó a vos acá en Córdoba con Belgrano, che, no, si Farré gana el próximo partido, sigue, y si no gana, no sigue. Esa presión, ¿cómo la maneja el técnico? ¿Cómo la maneja una persona? ¿Son reales? ¿Sabés dónde está la mayor complicación? No en el técnico. No está en el técnico la complicación. El técnico trabaja. Y por más que el fin de semana ganes o pierdas, te pongan en tela de juicio, vos tenés que trabajar para ganar siempre. El problema es en todo el ambiente que rodea al técnico. Si están convencidos del trabajo que hace el técnico, si respaldan lo que el técnico puede llegar a proponer, o se dejan llevar por el comentario del hincha, o se dejan llevar por el comentario de redes sociales, y eso hace de que la confianza que tenía hacia el técnico empiece a alterarse, porque si sigo bancando al técnico y pierde, me putean y no quiero que me puteen. Entonces empiezan a cuidarse por ahí un poco las espaldas en función de lo que dicen las redes sociales, y todos sabemos que hoy el mayor problema del deporte son las redes sociales, porque hablan detrás de un teclado y desestabilizan muchísimas estructuras. Hablan todos de proyecto, y la realidad es que el proyecto se termina cuando perdiste el primer partido, donde perdiste y sos el peor, y por qué lo eligieron a tal técnico. Entonces es imposible que los clubes o los proyectos puedan llegar a buen puerto, que haya proyecciones, imposible, porque la necesidad del resultado inmediato hace de que no importa el cómo, sino lo que importa es sacar el resultado. Vos, con respecto a esto que venías hablando, Guille, en cuanto a las redes sociales, vos empleás mucho la modalidad de sacar las redes sociales y emplear el trabajo que vos venís haciendo dentro de un club. Y también la pregunta del psicólogo deportivo, ¿entra no solamente para los jugadores, sino también para el cuerpo técnico y también los dirigentes? A mí, sinceramente, las redes sociales no me van a hacer ganar o perder un partido. A mí lo que me hace ganar o perder un partido es el análisis que hagamos. El análisis, la forma en que tengamos de transmitirlo, la forma de llegarle al jugador, la cercanía con el jugador, pero no puedo quedar ajeno de lo que sucede en el entorno, porque las redes sociales no son hacia mí nada más, y si yo me abstraigo de las redes sociales, claro, está todo el ambiente bien. No,
Pues las redes sociales también es el jugador, el arquero, el 2, el 9, el dirigente. Entonces yo tengo que ser un mediador de opiniones externas que lo único que hacen es meterte palos en la rueda constantemente, donde el técnico lo único que hace es querer convencer al jugador para poder llevar adelante un estilo de juego, una forma de jugar, ¿no? Y resulta que si las redes sociales te picaron la cabeza a vos que sos jugador, diciendo que el técnico es malísimo, que se tiene que ir, que es horrible, que el próximo partido se va, dejás de ser creíble hasta para ese jugador, porque a ese jugador le entra más la opinión externa y dice, tengo que creerle a este, si este lo putean todo. Entonces es como que tenés que lidiar con todo eso siendo técnico, y la realidad, la única realidad, cuando el resultado se va, sale, es negativo, el único que se va es el técnico. O sea, si ustedes se ponen a analizar cuando dicen, no, el técnico no quiere ganar, o el técnico juega de una manera que no juega para ganar, ¿cómo no va a querer jugar para ganar si vos, fíjate lo único que hay en los cambios en los procesos? Los dirigentes siguen, los jugadores siguen, lo único que se van son los técnicos. Los técnicos, el cuerpo técnico, somos 5 nada más que se van. El resto sigue. Y viene un técnico nuevo a cambiar toda esa modalidad. Entonces, hay que tener muchísimo más cuidado. Nada, hay que aceptar. Lamentablemente hay que aceptar y lidiar con eso. No digo que hay que cambiar, yo no voy a cambiar a nadie. Pero sí, me gusta de a poco cambiar a mi entorno. O sea, que mi entorno esté convencido con lo que uno pueda llegar a proponer. Y cuando vos ves que todo ese comentario externo afecta a ese que tiene que tomar decisiones hacia mi trabajo, ahí es donde vos ya te empezás a dar cuenta de que no pertenece más a una estructura. Te pregunto por el caso puntual de Mariano Troilo, porque él dijo en una entrevista con Belgrano hace poquito nada más, que él, sacando las redes sociales, pudo liberarse un poco de esas críticas hacia él, obviamente que eran muy pocas, y eso le produjo tener un buen rendimiento en la cancha hasta ser convocado para la selección argentina. Pero es lógico. Es lógico. Las redes sociales llegaron para llenarte o ponerte más problemas en la cabeza. Cuando vos tenés adelante a alguien que te quiere dar un consejo o te quiere dar una indicación en función de cómo ganar un partido, pero estás muy invadido por opiniones externas que no saben el día a día, que no saben lo que es la táctica, que no saben de cómo, que lo único que quieren es ganar y está todo mal si no ganás. Entonces, el pensamiento de ese jugador es distinto, o la aceptación de la indicación que da el técnico hacia ese jugador es distinta, ¿no?, a la que puede llegar a tener hoy Mariano, que no esté invadida su cabeza con las opiniones negativas. Entonces, él lo único que está abierto a escuchar, el técnico me dice tal cosa, rindo de esta manera, listo. O sea, es mucho más abierto, tiene el libro mucho más blanco para poder escribir lo que quiere y no está tan rayado con las opiniones externas. Guille, también una consulta, vos decías esto de que el trabajo del técnico casi que pende de un hilo, por así decirlo, que son 4 partidos, que si te va mal, te vas. ¿Vos creés que a vos te tocó ser técnico de un club en el que jugaste muchos partidos, en el que se considera que sos ídolo? ¿Vos creés que eso te sirvió como espalda para que esos quizá, no sé, si vos llegabas a tener 4 partidos malos, quizá tenías un respaldo más grande, o que pensás que podía ser una presión más grande el haber sido jugador de Belgrano, haber sido tan importante como jugador en Belgrano a la hora de ser técnico? Yo cuando vengo de técnico pongo en riesgo lo que había generado antes, ¿no? Yo hasta ese momento estaba tranquilo por todo lo que he hecho como jugador, pero al momento de ser técnico sabes que si las cosas van bien, bárbaro, si las cosas van mal, ya no sirve de nada los 10 años que había tenido como jugador. Lo que sí te puedo decir de que cuando las cosas me fueron mal me fui del club. Porque si yo hago un análisis de lo que fue Belgrano, mi proceso hasta que me voy del club fue todo positivo, todo positivo. Con altibajo, como todo, algo normal en un proceso, pero fue todo positivo. Cuando me fue mal, que fue un comienzo negativo en el año 2024, me pusieron todos en tela de juicio. Y cuando yo me voy del club, más allá de que había estabilizado el equipo en ese torneo, me tuve que ir porque estaba muy, muy invadido. Entonces, y ahí donde vos decís, ¿qué espalda tengo? No tengo espalda. O sea, la espalda me la tengo que hacer sola. Porque cuando te empiezan a atacar, después de haber estado 3 años en el club, y te empiezan a atacar, como decía, las redes que hablan y en un momento vos la coraza la tenés firme, pero en un momento, viste, las balas empiezan a entrar y somos personas y a veces hay una situación que por ahí molesta, un comentario de alguien que vos creés que no te lo tiene que hacer y te molesta, entonces ahí te das cuenta de que tenés que dar un paso al costado porque no tenés espalda, como vos decís, el resultado manda. Y en este paso, perdón, sí, paso al costado que te tocó dar, vos sentís que te queda la espinita quizá de
conseguiste en 2023 el objetivo tan hermoso que era clasificar a la Copa Sudamericana, ¿sentís que te queda la espinita de no haber sido el técnico de verano en esa Copa Sudamericana que tanto trabajo tuvo y tanto trabajo hicieron, tanto el cuerpo técnico como los jugadores en 2023 para clasificar? No, espina, no, son momentos. Me quedo muy tranquilo con haber dejado a Belgrano a 15 días de jugar la Copa Sudamericana, que no es fácil. Llego a Belgrano en una situación ustedes saben cómo estaba Belgrano, y me voy en una situación que saben cómo quedó Belgrano. Entonces, nada, eso es el análisis que hago y es la satisfacción que me queda. ¿Y te dio bronca eso? Digo, bronca en el sentido de haber logrado jugar una Sudamericana ni bien ascendido. Sabemos que no es nada fácil. Nosotros siempre acá en el programa, con los oyentes, con la mesa, siempre decimos lo mismo. El mejor Belgrano fue ese que jugó la Sudamericana ni bien ascendió, y creo que en la historia nunca había pasado. Entonces decimos, y pregunto, ¿te dio bronca no poder haber jugado la Copa Sudamericana con Belgrano sabiendo que fuiste uno de los mayores artífices de aquella hazaña, por así decirlo, recién ascendido? Mirá, te la resumo. Yo cuando tomo decisiones, las tomo analizando muchas situaciones. Si yo puse arriba de la mesa, me tengo que ir ahora que tengo cerca la Sudamericana, lo puse. Pero había otras situaciones, como te dije, que a mí me habían empezado a romper el caparazón de Sí. la coraza que tenía, me empezaban a molestar y ya no le estaba pasando bien por ciertas situaciones. En ese momento necesitaba descomprimir. Y así como necesitaba descomprimir, no me importaba no jugar la Sudamericana, ¿no? Porque si yo hubiese puesto arriba o le hubiese dado más valor jugar a la Sudamericana, quizá hubiese sobrellevado esa carga emocional que me estaba pesando por jugar la Sudamericana, y quizá no hubiese sido positivo tampoco. Entonces no es que una espina me quedó, tomé la decisión que consideré que era correcta en el momento, me quedé contento con lo que hice, estoy agradecido, mi carrera de técnico recién empieza y no hay duda de que voy a seguir luchando por objetivos importantes, y donde esté, como me tocó ir a Perú, me tocó jugar Copa Libertadores, donde esté voy a luchar por estar siempre en el máximo nivel, y bueno, quizá el día de mañana nos puede encontrar nuevamente jugando alguna Copa Internacional. ¿Te hubiese gustado, seguramente, si hubiese habido otra clase de apoyo, digamos, interno, más que nada por lo que decís y por lo que puedo lograr entender, es que claramente alguien o algunos de ese momento no tuvieron el apoyo que vos necesitaste? No fue interno. No fue interno, la verdad no fue interno. Fueron situaciones donde yo estaba débil y me entraron a empezar balas donde antes no me entraban balas. Es la realidad. Yo jugué 10 partidos de ese torneo, ¿no? 11 con la Copa Argentina. Los primeros 5 partidos había sacado 2 puntos. Era negativo. 5 partidos, era negativo con la Copa Argentina en el medio. Entonces, ahí yo estiré la cuerda, como lo dije en una entrevista, yo estoy estirando la cuerda porque me permitía, por lo que había logrado, estirar un poco más la cuerda. Si yo ahí me iba con un Belgrano negativo. Si ustedes se observan, cuando me voy en la fecha 10 y voy a decir, che, Belgrano, ¿cómo se va? Se va a Farré en una... Con Central Córdoba. Pero si vos ves el proceso de los siguientes 5 partidos donde nosotros empezamos a estabilizar, le ganamos 4-1 a Sarmiento, empatamos con Talleres 2-2, como saben que fue el partido. Partidazo. Perdimos con Boca 3-2 en su Mala cancha, que suerte. saben cómo fue el partido. Empatamos 1-1 con Defensa y Justicia, que saben cómo fue el partido. Todos merecidos para ganar. Uno de los mejores partidos. Todos merecidos. Vamos a Central Córdoba ganando las 2 veces 1-0, 2-1 y lo empatamos. O sea, todos con merecimientos de ganar. Pero el resultado no tapaba los primeros 5 partidos. O sea, el comentario popular había quedado que yo había empezado mal y no había podido, en números, tapar esos primeros 5 partidos. Más allá que en el rendimiento, como te digo, a Defensa le podíamos ganar, a Talleres el 2-2 le pudimos ganar, a Central Córdoba le pudimos ganar, a Boca traernos un puntito de la cancha de Boca hubiese sido positivo por cómo se jugó. Entonces, lo dejo estabilizado al equipo, ¿no? No lo dejé en las 5 fechas primera que las cosas estaban mal. No, yo asumí el riesgo de decir, bueno, me hundo más o lo estabilizo. Cuando lo estabilicé, ahí yo hice un esfuerzo para estabilizarlo, ahí dije, bueno, doy un paso al costado, lo dejo tranquilo al equipo y el que venga por ahí tiene una energía distinta. Te saco de un poquito de esto, ¿no? ¿Qué opinas de Nano Troilo? Te toca
ser compañero del Cuti Romero, lo apadrinaste. Yo recuerdo que lo llevas y lo traías al Cuti. Y hoy te toca estar como técnico, lo estuviste también al Nano Troilo. Que ambos en la selección, obviamente con una trayectoria como la del Cuti que la conocemos, pero hoy el Nano dando sus primeros pasos al lado del Cuti, de Messi. En principio, todo jugador que de Belgrano pueda ir a la selección es un mérito importantísimo. En esta selección, más que nada, que es la mejor selección del mundo, entonces tener en la selección sin duda que es un mérito importantísimo. Lo conozco a Nano. Nano, sin lugar a duda, conmigo ha tenido un debut, pero no ha tenido consolidación conmigo. Me gusta ser objetivo. Sí ha tenido consolidación conmigo lo que fue Mati Moreno. Entonces yo entre Mati Moreno y Nano preferí en su momento Mati Moreno. Y hoy Nano tiene esta posibilidad. Lo único que yo aspiro de que no se quede solamente con eso, Nano. De que sea para él el mayor impulso para seguir siendo el Nano Troilo que todos creemos que puede llegar a ser todavía. Porque para mí Nano Troilo, si bien está en la selección, no es el Nano Troilo que puede llegar a ser. Y ojalá que lo haga en Belgrano y no que se tenga que ir como el Cuti a otro lado para ser el Cuti. Porque la realidad es que hoy lo tenemos todo al Cuti de referencia, de que salió de Belgrano, pero yo no me olvido que al Cuti lo teníamos que acobijar porque no te digo que lloraba, pero lo trataron muy mal antes de irse acá. Y el Cuti, hoy nos enaltecemos todo de que es de Belgrano, sin duda, pero el Cuti se tuvo que hacer afuera de Belgrano. Bueno, me gustaría que el Nano Troilo se haga en Belgrano para poder disfrutarlo. Y bueno, no ser como el Cuti que se tuvo que ir para ser el Cuti de Belgrano. Vino uno que regresó, ¿no? Uno que en su momento en su momento hablaban las paredes de Villescu, que fuiste uno de los que habló con el ruso para que debute. Hablo del chino Celarrayán. Volvió el chino. Contanos un poquito qué significa para vos que haya vuelto en la forma que volvió, como él lo prometió. Y bueno, lo has tenido de compañero. ¿En algún momento te gustaría tenerlo técnico, no? Bueno, el chino, a ver, en esencia de jugador, engloba o cubre muchos puntos ideales del jugador de Belgrano, ¿no? Hincha, pasional, atrevido, talento, desfachatado, ¿no? Y encima transmite la esencia de Belgrano por donde va. Entonces, en líneas generales, cuando vos empezás a marcar los ítems del jugador ideal de Belgrano, el chino prácticamente los cubre a todos. Como así también, por ejemplo, yo siento un Santi Longo, ¿no? Esos jugadores que transmiten esa esencia Belgrano. Y me pone muy contento que el chino haya venido cuando él quería venir, porque eso también tiene un valor muy importante, ¿no? No es que viene porque lo obligan a venir o porque tiene un compromiso, sino que viene porque quiere. Y bueno, disfrutándolo, cada vez que lo veo al chino siempre tengo la ilusión de que nos puede dar algo. Y así como lo tuve de compañero, que siempre nos solucionaba muchos quilombos a nosotros, hoy lo veo desde afuera y bueno, a los hinchas espero que nos solucione varios quilombos. Hay una fotito que le quiero mostrar a Guille y a Nereo, donde aparece el Guille con una persona que lo tuvo de técnico. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años lo tuviste de técnico el ruso Zielinski? 5 años tuvimos. 5 años. 5 años que fueron los más lindos de la vida de todo el mundo, ¿no? 5, el ruso se va a 2016. No, 2000. 2016. ¿Sí? 2016. No, Sí, más sí, de sí. 5 años, porque el ruso llega 2010. enero. 2011. Enero 2011. 2011. 2016. Tenés razón. 5 años y medio. 5 años y medio. Mira esa foto. ¿Te acordás? Y me acuerdo lo que me estaba diciendo ahí. ¿Sí? ¿Qué te decía? Qué sé Pero el ruso era... Parece que estoy escuchando. Sí. Cuando íbamos a la práctica, era con el que más hablaba. Lo dije a un colega tuyo, algo parecido. Todo técnico necesita encarecidamente de tener algún jugador adentro que pueda transmitir su idea. Entonces, mi forma de ser hacía de que yo para jugar tenía que entender lo que el técnico quería. Entonces yo
a ver, no sé si era bicho, era inteligente o llamarlo como que, o era despierto en eso, cuando el técnico decía quiero tal o cual cosa, yo digo listo, te lo voy a hacer a la perfección. Y si el técnico veía que yo lo hacía a la perfección, bueno, encontraba esa complicidad con el técnico y es por eso que también he jugado con todos los técnicos. Y cuando vos fuiste técnico de Belgrano, ¿quién era el jugador que vos tenías que decía, él entiende lo que yo quiero en la cancha? ¿Dentro de la cancha o ahí, el que transmite? Sí, ahí teníamos un grupo de jugadores, estaba el Cabezón Bernardelo, Pablo Vegetti, estaba el Flaco Navaretti, Willy Olivera, o sea, había un grupo de jugadores que sabían lo que necesitábamos, sabían lo que buscábamos. Para mí fueron muy inteligentes lo que fue Zapelli y Ulises Sánchez, para mí fueron muy inteligentes, después Santi Longo, entonces jugadores que me escuchaban y vos después los veías y ellos por ahí desarrollaban lo que uno buscaba para cada partido, porque bueno, no todos los partidos a veces la estrategia de partido era la misma y ellos lo interpretaban muy bien y bueno, tuvimos la suerte de que Bruno tenga el presente que tiene, de que Ulises lamentablemente con la lesión se frenó un poco, pero esperemos todo que Ulises vuelva a ser el Ulises que fue, Santi con la proyección o la consolidación que ha tenido, que se fue y lo estaban pidiendo a grito para que vuelva. Entonces, bueno, esas son las cosas que te dejan. Y tenerlo hoy al Ruso, la vuelta del Ruso te conmovió, obviamente como un tipo que ha tenido tantos años en Belgrano, le ha tocado el corazón al hincha, con un ascenso histórico en el 2011, haber jugado una promoción 2008-2009, ascenso 2022 histórico. Y bueno, eso los logros tuyos, ¿no? Pero digo, en este contexto, el Ruso Zielinski, que es de la esencia de Belgrano, ¿qué significó para vos tenerlo como técnico hoy, como colega? Yo creo que la llegada del Ruso me generó a mí lo que le generó a todos ustedes que son hinchas. ¿Qué le generó? Tranquilidad. Casi lloro. La competencia. Pero le generó tranquilidad. Le generó en cierta forma, bueno, ahora nos vamos a ordenar. O sea, porque como que, bueno, no sabemos, bueno, llegó el Ruso, listo, ahora vamos a estar tranquilos, vamos a ordenar, con el Ruso se van a estabilizar las cosas. A todos nos generó lo mismo, o sea, cuando vemos que hay un cambio de técnico en un club y llega, por ejemplo, el caso del Ruso, que tiene una ascendencia hacia lo que es la gente y tiene su forma de manejarse, no solo en Belgrano, en todos los clubes medio parecido, sabe que te va a estabilizar. Entonces, bueno, eso es lo que todo nos generó. ¿Hablaste con él? No he hablado todavía. ¿Te gustaría sentarte a tomar un café, hablar de fútbol, de Belgrano? Sí. Tiene el cuerpo técnico que yo trabajé con ellos. Claro. ¿Y si te llamaba? ¿Para qué? ¿Para trabajar con él en Belgrano? No, yo ya estuve en ese rol. Considero que hoy ya estoy en un rol donde, a ver... Ha sido evolutivo. No digo que no, pero es como que hoy no sé si podría estar en ese rol al lado de otro. O sea, me siento que tengo la necesidad por ahí o veo el fútbol de una manera que quiero transmitirlo de esa manera. Claro, ese Farré que arrancó en Estudiantes ya no está. Es otro Farré que se ha alimentado de el fútbol, de la ambición, del trabajo, de ser un técnico hoy, sí, que ha logrado un ascenso con Belgrano nada más ni nada menos. Sí, son cosas que vas sintiendo, ¿no? A mí me sirvió muchísimo estar al lado del Ruso, muchísimo en incorporarme al cuerpo técnico del Ruso. Me costó muchísimo salir del cuerpo técnico del Ruso porque estaba en un club maravilloso como Estudiante de La Plata. Pero bueno, era Belgrano el que me había llamado. Y bueno, yo siempre lo dije, el Ruso en un momento... Claro, en un momento el Ruso me decía, pero es Belgrano. Porque en definitiva también estaba esa, no es lo mismo ser dos que ser uno, es otra obligación, otra responsabilidad y bueno, asumí el riesgo. O sea, era un desafío, pero era un riesgo. Y bueno, salió bien el riesgo y una vez que sale bien el riesgo te empezás a sentir seguro en el rol en el que estás cumpliendo. Bien, vamos con algunas fotitos ahora porque me gustaría también hablar con Nereo, que es el autor de uno de los libros que estuve leyendo. Sí, que sorteamos ayer. Acá vamos a sortear. Otro más. Esos son para sortear, Nereo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo vamos a sortear. Agradezcale sortear. al señor Farré, yo no tengo nada que ver. Lo firma Guille para la gente. Recuérdenos, mañana en el Hotel Quinto Centenario. Quinto Centenario, 19:05. 19:05. Horario... Más pirata imposible. Más pirata no puede ser, ¿no? Contanos un poquito cómo arrancó esta locura. Cuéntenos cómo arrancó esta locura de hacer la historia, la biografía
del ídolo de Belgrano, del Guille Farré, que para nosotros ha sido, bueno, yo lo he leído, Santi lo ha leído, falta usted, él es nuevo, No lo por leí eso. todavía, no lo leí todavía, así que... Se lo vamos a hacer leer. Felicitaciones por el libro, porque realmente describe Sí. lo que es la biografía de Guillermo. Cuéntenos un poquito cómo arrancó esta locura, cómo se le ocurrió a Nereo Maggi a escribir la historia Pobre muchacho, lo que lo sobre la perseguí. historia, ¿no? Lo que lo perseguí. No, bueno, esto empezó en asados, en charlas informales. Siempre es grato cuando te gusta el fútbol compartir momentos con personajes como Guille, porque, bueno, tiene un montón de cosas para contar, para compartir. Pero además pasa algo muy loco, que generacionalmente somos de una época muy parecida, con infancias muy parecidas, con gustos muy parecidos. Entonces yo veía que por ahí podía haber un proyecto. Guille tenía más un deseo de hacer algo más táctico, más técnico, obviamente como entrenador consume ese tipo de lecturas, y yo lo fui persuadiendo para venir por acá. Quedó ahí en el tintero para hacer otro alguna vez, de ese tipo de lecturas que le gustan a él, pero acá me parecía a mí que había mucho para rescatar de su vida, de su historia, y sobre todo lo que después fuimos encontrando juntos, que era este mensaje de perseverancia, de lo importante que es caerte, levantarte, caerte, levantarte. Tan es así que hoy charlaba con gente de cultura del club y bueno, me decían de disponer de algunos libros para los chicos inferiores, y me pareció una excelente idea porque, bueno, un poco el mensaje que Guille quiso transmitir era ese. Hay incluso un capítulo donde él se va a probar a Boca, es bastante como un punto de inflexión en la historia que contamos, que bueno, que te dice, cuando crees que no hay forma de levantarte, te podés volver a levantar. Y eso es lo que yo rescato de que tuvo ganas de encararlo por ahí, y ya después se entusiasmó y ya era, che, vení, dale, trabajemos, dale. Y encima Guille es perfil bajo. No es un tipo que vos decís, bueno, estás con todo el día con las redes, ¿viste? Es un poquito más tranqui, más mesurado, Guille. Sí. ¿Te animaste? Sí. No, la verdad que Nereo, de la forma en que me transmite su idea, lo vi con tanta pasión en sus formas, que lo único que tuve que hacer es acompañarlo, ¿no? Entonces, ¿se escucha? Lo único que tuve que hacer fue acompañarlo en esa locura y empezar a contarle mi historia. Y él, bueno, como dijo, me persuadió a hacer algo un poco más personalizado, más que de mensajes motivacionales. Y cuando yo le cuento las cosas que me fueron sucediendo, le digo, pensar que, le digo, Farré pasó por toda esta, le digo, pero si no hubiese hecho el gol, le digo, no hubiese existido toda esta historia. Entonces a partir de ahí nace, ¿no? Decir, claro, o sea, toda esta historia toma relevancia, o esta superación o tolerancia a la frustración, o los golpes que tenés y tenés que levantarte, y los aprendizajes y los malos momentos que tocan vivenciar, toman relevancia ¿por qué? Porque tuve la posibilidad de hacer el gol. Y cuánta cantidad de jugadores tuvieron que pasar por lo mismo y no tienen la relevancia. Pero bueno, uno nunca sabe, en esa no caducar nunca, que es lo que queríamos transmitir, no caduques más allá de que no te llegue nunca, porque vos no sabes cuándo te va a tocar. Y a mí me tocó ese instante justo como bien comienza el libro, que cambió mi vida para bien, ¿no? Y el nombre se instaló en el fútbol gracias a ese momento, ¿no? Que si yo me hubiese mandado al ataque, que si yo hubiese sido más conservador, si no me lo hubiese jugado, si no hubiese sido atrevido, si no me hubiese levantado de los golpes que había tenido en el camino. Y bueno, y fue a los 30 años, no fue a los 20 años, no fue a los 21, fue a los 30 años. O sea que no fue fácil para mí llegar hasta ese instante justo en el fútbol, que cuando 30 años ya estás en la debacle, me tocó a mí ese instante justo que me puso arriba de la mesa, y a partir de ahí empezó a tomar relevancia mi nombre. Entonces bueno, queríamos transmitir con Nereo
un poco esa mirada, ¿no? De que uno nunca sabe cuándo va a tener ese instante justo, siempre y cuando no caduque en el intento de poder lograrlo. Y bueno, capaz que no te toca nunca el instante justo, pero el camino que recorres, sin duda que te va a dar muchas satisfacciones. Ahí dice la gente, bueno, muchísimos mensajes, son muchos los conectados en vivo. Yo justo te voy a preguntar, como dice Pirata ahí, una serie de Guillermo Martín Farrell estilo con Nereo Maggi en cuanto al libro, así, pero Netflix. de manera gráfica, en una serie, ¿te gustaría o no? Producción, Actual. hablemos de De grano. producción. Si la Tengo fo- que encontrar un loco que quiera producirlo, ¿no? Así como Sí. estuvo Nereo, y yo Sí. por ahí lo Por acompaño. ahí lo acompañas. Y si la hasta foca, hasta tanto yo no me animo. La foca Farfán, vi la serie, la película. ¿Por qué no lo puede Pero con hacer la Farfán? historia de Guille, te digo. Y sí, hizo para mí, Tranquilamente. ayer hablábamos y claramente lo confirmo, que la historia del fútbol mundial y nacional cambió después de ese gol. Nacional, sin duda que sí. A partir de ahí, hay 40 equipos. todos los torneos cambiaron. Sí. y sí, O sea, de ahí para acá cambiaron, no sé, debe haber habido, no miento, pero en 14 años deben haber cambiado 7, 8 veces los torneos. hasta los visitantes. Los visitantes, los números de participantes en primera división, los torneos mismos. Mirá el lío que hiciste, ¿no? Sí, Bueno, es un poquito lo que yo veía, como que también tiene naturalizado esto, lo vivió, lo pasó, ya está. Y cuando yo le insistía, le decía, pero es bisagra en la historia del fútbol, porque pensé el antes y pensé el después. Claro. Entonces también a partir de ahí se nos ocurrió que fuese como, bueno, esta estructura que se usa mucho hoy en series, que partir de ese momento y después generar el flashback. No quiero spoiler porque está bueno que lo lean, pero como que ese momento, ese instante junto que dice Guille, bueno, es un resumen de la historia misma del fútbol argentino en el último tiempo, seguramente. ¿Cuánto te llevó? De laburo total, Sí. y contamos desde que lo pinchaba mientras estaba en Santiago del Estero. No, fue un montón de tiempo de convencerlo y después sí, un año de sentarnos a laburar juntos, sí. Y todos los días, llamados. Sí, mucha se entrevista, juntaban. mucha entrevista presencial. Aparte también era esa duda de decir, publicamos con algún sello, armamos nuestro sello, armar un equipo de gente, porque no soy solamente yo, tener gente para diseño, maquetación, backup de editoriales acá de Córdoba, que me dijeron, che, bueno, sobre todo uno que quiero agradecerle, que es Carlito Ferreira, que es hincha pirata, me dijo, che, yo te voy a dar una mano desde este lugar. Sobre todo, bueno, ahora todo el circuito de librerías, es bastante más complejo cuando te metes que simplemente decirlo hagamos. Y después también, bueno, él que estaba en pleno ejercicio función acá en Belgrano, entonces era todo un tema, porque tenés que acompañar por ahí, viaja, va, viene. Había momentos que era encerrarnos 5 o 6 horas juntos a laburar, porque después sabíamos que por 10 días no íbamos a poder. Y bueno, para mí también es experiencia muy linda lo que te decía recién, de esto de infancias muy parecidas, de gustos muy similares, y obviamente la pasión por la pelota. Cuente usted de qué hincha es. El hincha de Belgrano no lo va a putear, pero... ¿Podemos cuente. decirlo? Sí, lo puede decir, Bueno, obvio. eso también fue un poco bisagra, que yo soy simpatizante de River, así apenitas. Mi hijo se llama Enzo, para que te dé una idea. Por eso Fernández... Le hiciste pasar muy mal, Y un poco, bueno... Pará, cuando no lo conocías a Guille, lo puteaste. Sí, mucho. Dame. Y cuando nos conocimos también, nos conocimos en el cole de nuestros hijos y yo decía, a ver cuánto demoro en chocarlo con el auto porque realmente para un hincha es significativo. Y bueno, también ahí cuando habla de bisagra es por eso también, porque después trabajando con él empezás a entender el ambiente, un montón de cosas, y bueno, te vas un poco sacando, no es que te sacás la camiseta, pero vas entendiendo cómo lo viven ellos como jugadores, ¿no? Cómo le va a cambiar la vida a su familia, qué representa en su carrera. Y vos todavía pensando de este lado más como hincha pasional, ¿no? Ahí la gente escribe, dice Pirata Nereo Gallinón. Ja, 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 joder. Después, bueno, a Raúl Farré y a Jorge, los hermanos, los Mellis. Hermanos de Guille, le mandamos un saludo grande, los conocemos. Bueno, Rodri, mi cuñado, dice: Guille, tu gol en el Monumental lo viví en la tribuna de River infiltrado con mi hermano. Te juro que no lo gritamos.
No, Te que lo juro gritamos. que lo gritamos. Saludos de Ushuaia. Mirá vos, Ushuaia. Histórico. Eso te quería preguntar. En ese momento, cuando termina el partido y solamente queda la parcialidad de Belgrano y todo el Monumental vacío, ¿qué me podés decir de ese momento mágico? Porque el jueves se cumplen 14 años de esa hazaña histórica de Belgrano en el Monumental. Sí, vos sabés que ese fue un momento que no lo pude disfrutar a pleno, porque justo estaba todo el periodismo afuera y me habían agarrado para el periodismo, y cuando me doy vuelta estaban todos adentro de la cancha ya, entonces viste que hay fotos ahí que está la Sí. gente ahí abajo y están toda Y la parcialidad de arriba. arriba. Bueno, Que entré... estábamos, yo estaba ahí. Sí. Entré, pero fue muy corto el momento que estuve ahí. Fue único. Fue único porque ahí te diste cuenta, estábamos en el Monumental, nosotros solo entrando, y estaba la gente de... Para la cara de Nereos, que quiere morir, lo está viendo. ¿No? Mostrámelo, pásamelo con audio al gol. A ver. Porque creo que cada vez que lo ve Guille, no sé si Yo si trato- toma, lo si esperaba, toma lo esperaba. dimensión. Trato de verlo poco. La actitud de siempre de contraataque, la desesperación de los dos marcadores. La perdió en la salida River, se parte al medio cuando todo depende de Arano. Vázquez, el picante Pereira, lo espera Vázquez. Sigue Farré para liquidarlo, ¡Gol! ¡De Belgrano! Guillermo Martín Farré le está dando el gol del ascenso, le está devolviendo a Belgrano la máxima categoría. No lo pueden creer los hinchas de River. Farré encontró un rebote, Belgrano empata, Belgrano vive, Belgrano es de primera con este resultado. River 1, Belgrano 1, a los 17 minutos, la hora de la desgracia para River. El gol lo marca Guillermo Martín Farré. La actitud de siempre de contraataque, la desesperación de los dos marcadores centrales. Farré, que por primera vez se incorpora al área adversaria, llega, lo sorprende con un violento remate a Carrizo, empata el partido. Pero Arano. Contanos eso. ¿Qué? Ese instante. Otra vez, Esa pelota, otra ¿viste? vez. Esa pelota. Otra vez. ¿Cómo cae? La cantidad de cosas que debiste haber pensado en ese tiempo, porque la pelota tarda un montón en llegar a tu pie. Leer el libro. Claro. Claro, lee el libro. Lee el No me estás libro. retando. En ese instante, en ese momento, está todo lo que uno se le cruza por la cabeza. No, Perfecto, ya a lo ver, pongo, ya lo pongo. en el buen sentido. Pero Lee el libro. nace desde ahí el libro. O sea, porque Bien. a mí la pelota me cae desde arriba, como si me lo hubiesen mandado. Yo siempre hablo de que tenía que suceder algo porque el pase no era para mí, y fíjate cómo fue la pelota que me empieza a caer de arriba desde algo que no fue construido, fue algo fortuito, ¿no? El gol, la caída de la pelota. En ese momento que estás por impactar, que era el momento donde a mí me iba a cambiar la vida, ¿no? Sí. Ahí es donde empieza el libro. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí que me caiga la pelota de arriba en ese momento, en esa situación? Yo haciendo una pirueta que nunca había hecho en mi vida, porque si vos ves cómo me tiré, es muy difícil de que la vuelva a repetir. El arquero como estaba, por donde le pasa el arquero entre las piernas, y bueno, toda una situación que, bueno, ahí está, en el grito ese está todo el desahogo de lo que puedo haber sentido en ese momento. Indescriptible con palabras lo que yo sentí en ese momento que me levanto la remera. Indescriptible. O sea, Veía la gente de River. ponele una palabra que vos digas, wow, no sé, la que quieras, y sí, queda chico. Porque se te cruza todas las emociones positivas, positivas y para describir ese momento, y bueno, todas te quedan chicas. Increíble. Mirá, mostrame las fotos que realmente que son postales para un cuadro. Y que más de Creo un pirata lo debe tener en su casa como Sí, póster, ¿no? Olvídate cuántos póster, cuántas paredes deben estar coqueteadas con esas imágenes. Porque uno recuerda que descargaba las imágenes, ¿viste? Y compraba el diario, el gráfico. Todo. en ese entonces, hoy Bueno, es todo hay digital. una imagen del gráfico que eso es histórico, ¿no? Sí. Todo lo que es de Córdoba es lógico, pero hay una imagen del gráfico que dice histórico, y el gráfico que uno, bueno, no es que estoy haciendo publicidad, ¿no? Pero uno de chico lo veía Sí. como el diario, la revista que todos queríamos estar.
Y dice, y está la foto de Belgrano histórico con esa foto y bueno, con el gráfico, eso sin duda que creo que la mayor satisfacción que te da a veces. Obvio. Esa foto está. Claro, esa era Esa foto que es histórico, Exactamente. que es del gráfico. A ver, pásame la otra. Mirá, la otra. Bueno, los abracé a todos. Ahí no se puede quejar ninguno. Fíjate cómo lo estoy abrazando en la anterior. A todos los piratas que están ahí arriba. Los estoy mirando y los estoy abrazando. el avioncito. Mirá. Ya no sabías qué hacer. No. Qué Recorrido. hacer. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Bien, ahí vamos a poner en el chat el link para que puedan adquirir el libro. ¿Sí? Mandan un mensajito ahí en el link y los va a atender atención al cliente de Mi propio camino de Guille Farré. Así Bien. que para que puedan tener el libro del Guille y lo tienen que leer. Yo lo leí, la verdad. Es para llorar. Sí. Es para llorar. Yo, por lo menos. Lo que pasa es que soy muy sentimental con lo futbolístico. Sí. Hoy veía videos de Messi, cumpleaños de Messi, Sí, es verdad. y veo de nuevo lo del ascenso, que lo veo todos los años, Sí. y como hincha, Guille, ¿cómo no va a tocar? Ahí en el libro tiene muchísimo que ver Nereo, muchísimo que ver, en el género literario que implementó, ¿no? Porque es muy particular. Si vos ves, no está incluido dentro de un género literario particular. Está como medio con ficción, medio de realidad, medio de novelesco. Y Nereo voló mucho en eso. Y la verdad que buscamos que sea atractiva esa lectura. Con historias cortas, interrelacionadas, pero que no se quede colgado el libro en caso de que lo dejes de leer, bueno, puedas retomarlo después porque son por capítulos. Y ahí Nereo tuvo un valor muy importante porque, bueno, transformó la historia real en una ficción interesante. El hincha de Belgrano lo va a recordar siempre. Nosotros decimos, y mira, te voy a poner en compromiso. ¿El hito más importante de Belgrano fue el del 2011 o el del 2022? Porque estuviste en los dos. Fuiste protagonista en los dos. Uno como jugador y otro como Elíjanlo ustedes. La verdad que haber estado en los dos para mí es una Nosotros gran ayer satisfacción. tuvimos la opinión. Tuvimos el ¿Y debate. qué salió en la encuesta? 2011. Del 2011. Bueno, Del estoy 2011. contento. Y si hubiese salido la del 2022 también. Porque la del 2011 creo que cambió todo. Todo. Ese momento cambió todo. Hasta la carrera de algunos jugadores de River. Totalmente, sí. Totalmente. Hay jugadores, Caruso después se perdió en el fútbol. Y de Belgrano también. Mariano Pavone que le ataja el sí. penal a Olave. Sí, pero ponele, qué sé yo, Bordagaray. Bueno, siguió Bordagaray porque después ascendió. Increíble, estuvo en los dos Sí. momentos más históricos de Belgrano. El protagonista Jugando para era el River Es verdad. y con el Guille como dirigido. Pero los dos han tenido una particularidad, ¿no? Que fueron históricos. Uno porque en cuanto a promociones, como todos los ascensos de Belgrano han sido, fue más épico el de River por la trascendencia que ha tenido, ¿no? Claro. Si bien los otros ascensos fueron muy importantes para Belgrano, todos, por la trascendencia que ha tenido, el 2011 se recuerda. Y el del 2022 fue un ascenso que no se había logrado antes de la misma manera, saliendo campeón. Entonces también no deja de ser histórico para Belgrano. Entonces, bueno, eso le da valor e importancia a los dos por igual. Bueno, muchísima gente en el chat mandándote saludos, volvió a Belgrano. Gracias por todo, Guille. El pueblo pirata te ama. Locura. Bienvenido, Guille. Gracias, Guille. Grande, Guille. Sos el mejor 5 que tuvo Belgrano. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Gracias, Guille. De España, de Alicante, nos escriben. ¿Para cuándo la estatua para el Guille? Saludos desde Alicante, España. Gracias, Guille. Farré y Lacha Manzanelli, dos crack. Saludos de Río Cuarto, chicos. Grande, Guille. ¿Cómo ves ahí la estatua del festejo así de Guille en la puerta del gigante? ¿Te da? Nereo. ¿Te da para hacer la estatua? Hacía todo Nereo. Pobre Nereo. Guille, ¿todavía seguís en comunicación con varios jugadores del 2011? Poca comunicación. Sí, muy buena relación, pero Bien. poca comunicación, sí. Sí.
No tenemos un diálogo Un fluido. diálogo fluido. Pero después el afecto que tengo por todo es único. Fuimos hermanos por mucho tiempo, porque después de ahí seguimos en primera división. Entonces, la carrera nuestra, hoy estoy hablando por el gol, pero estoy acá gracias a ellos. ellos también. Entonces es una forma también de agradecerle. Te hago rápido un ping-pong y nos despedimos. ¿Estás preparado? Venga, dale. Siempre lo hacíamos con la Romy Roisman, con el Dani Aymal, que le mandamos un saludo grande a la Fer Sapia. No, miren, estoy hablando de gente del periodismo de hace años, imagínate. Bueno, ¿te sigue emocionando ver el gol del 26 del 11 del 2011? Sí, Un técnico que te marcó. el ruso. Un compañero que te sorprendió dentro y fuera de la cancha. El chinito, el picante. El picante, qué tipazo. ¿Qué significa Belgrano en tu vida? Significa muchísimo. Hoy lo tengo en el corazón en cuanto a pasión, en cuanto a deseo de que al único club al cual esté donde esté, quiero que le vaya bien. Me fui del club 4 años como jugador y miraba a Belgrano para que le vaya bien, y me fui como técnico y miraba a Belgrano. Qué tipazo. El mejor vestuario que te tocó vivir. El del 2000. A ver. El del 2012-13. El del ascenso fue bueno, pero no empezamos muy bien el año, sinceramente. En 2010 no estaban bien las cosas, después la acomodó el ruso. No estaban bien por una cuestión de lo deportivo. Claro. Pero el del 2000, creo que el 2012-2013 fue un equipo, un grupo muy, muy interesante. Un rival que te dolió enfrentar. Que me dolió, no me dolió ninguno. Quería ganarle todo. ¿A qué jugador no podías parar con full? El Pipi Romagnoli. Qué jugador, bueno, también era un jugador loco, un loco. El tatuado le decía el loco Araujo. Era encima chiquitito, atrevido. La verdad que medio parecido a lo que puede llegar a ser el chino Celarrayán, que te sale para un lado para el otro, viste, como que adentro de la cancha te vuelve loco. Desequilibrante. ¿Qué le dijiste antes del penal en el Monumental? No hablé. No hablaste. No. Bien. ¿Y qué te dijo el ruso Zielinski después del partido en Núñez? El ruso, ¿qué hacía ahí? Me mira con una cara como diciendo, ¿qué hacías ahí? Y el bicho Flota me dice, gracias por no hacerme caso, porque no quería que pase el ataque nunca, entonces gracias por no hacerme caso. Las 2 palabras que recuerdo. Me acuerdo que estaban sentados en la ducha el ruso y el bicho. Y me mira, me hace cara. ¿Qué hacía ahí? Bárbaro. Hace poquito me lo crucé al bicho Flota. ¿Sí? Está en el cancha Racing. Ajá. Está intacto. Me dice, vengo siempre a ver a Racing, pero hoy vengo a ver a Belgrano. Me dice. Asado, Fernet, las 2 cosas. Asado más que Fernet. Bien. ¿El qué empezó el gigante? Ya sabemos, ¿no? El gigante, más que nunca. Una promesa que cumpliste por un triunfo épico. No soy de prometer muchas cosas por un logro. ¿Quién es Farré fuera del fútbol? Una persona común y corriente que trabaja y se esfuerza por lograr objetivos, sueños. Una canción que te identifique de Belgrano. De Belgrano, El no se compara. No se compara. Sí, porque hay una frase que yo siempre la resalto, que es: y que los jugadores jueguen en la cancha como aliento yo con el corazón. También. Sí, temazo. Entonces, esa canción siempre le hago referencia, Y o encima le he hecho canta el referencia a tipo los que lo jugadores. Le he hecho referencia a los jugadores de que la gente quiere eso, y nosotros, más allá de dar bien o mal un pase,
eso no puede faltar. Yo creo que la mejor forma de hacerle referencia que hiciste fue tu forma de jugar. Yo creo que siempre fuiste el jugador que representó esto de dejar todo en la cancha como lo deja la gente en la tribuna, y me parece que eso fue Vos sabés que, lo más grande que para mí deja tu legado en Belgrano, es eso. bueno, pero vos sabés que como técnico muy pocas veces yo puse referencia a lo que hemos sido nosotros. Te lo pueden decir los mismos jugadores. Muy pocas veces pusimos de referencia. Quizás en algún momento, en algún aspecto particular, personal, se ha dicho nosotros en algún momento hacíamos tal cosa y nos iba bien, pero ponerlo de manifiesto adelante de un grupo, poniendo referencia a lo que hacíamos nosotros, cómo jugábamos nosotros, nunca se lo hice, siempre valoré lo que hacía el jugador de turno. Hoy Guillermo Farré, ¿qué le dirías al Farré del 2011? Disfruta más el momento, porque se pasa. ¿Lo disfrutaste poco? Sí. ¿Por qué? Porque pasó todo rápido. Pasa rápido. Nosotros ascendimos un 26 de junio y fue el último partido de promoción. Y no me olvido que llegamos el domingo, el lunes, festejo el martes, se hizo una juntada acá con el hotel del centro el miércoles, jueves. Me voy al pueblo y el lunes estábamos de pretemporada porque teníamos que tener un objetivo por delante, que era mantener a Belgrano en primera. Entonces ahí ya todo el festejo se pasó y se empezó a trabajar para lo nuevo. Y la verdad que no se disfruta, y ya cuando empezaron la dinámica ya pasó rápido eso. Lo último, y ya nos vamos despidiendo. ¿Qué significó para vos la partida de Armando Pérez? Un dolor importante porque los 10 años estuve con él en el club, y considero, y creo que vamos a estadística, el club lo agarra en un momento que no estaba muy bien y lo deja en una situación inmejorable. Y me dejó muchos consejos en la parte personal, los cuales yo lo escuchaba mucho y me fueron de utilidad, y sin duda que son partidas dolorosas, pero bueno, lamentablemente sabemos que hacía un tiempo que no estaba bien, y bueno, son dolorosas, son partidas que no dan lo mismo. ¿Qué le decís al hincha de Belgrano que siempre te apoyó y que el chat está lleno de elogios, de idolatría? Obviamente una figura para mí muy, muy fuerte, muy grande en la institución. ¿Qué le decís al hincha que siempre te bancó? Obviamente que el hincha de fútbol por ahí es muy resultadista, como todos. Creo que es parte del fútbol, pero bueno, siempre no vi ningún mensaje negativo, y eso habla de bien de vos y de lo que significás para la institución. Gracias por el respeto mutuo que nos hemos tenido por mucho tiempo, porque no fue algo temporal. El pasaje mío por Belgrano no fue temporal. Tuve 10 años como jugador, 3 años como técnico. Sin ir más lejos, en los últimos 18 años estuve 13, 14 años en el club. Entonces, gracias, porque bueno, después de tanto tiempo seguir con el cariño, el respeto mutuo, no deja de ser de una relación sana. Bueno, la verdad... Quedaría hablando una hora más, te digo.